psiquiatra, maestro de escuela, estuvo en 5 guerras en Israel, en una cantidad de eventos importantísimos como Cromañón, Río Tercero, el tsunami en Asia, y una cantidad de lugares donde era necesario la aproximación terapéutica para tratar el estrés agudo y evitar el estrés crónico y el estrés postraumático. El currículum de Moti Ben-Yakar no se puede leer, es muy largo, es verdaderamente largo. Es, digamos, asociaciones internacionales, títulos honoríficos, no sé, premio Conex al mérito año 2016. Es muy difícil, pero quiero sintetizarlo en esto, que hay una palabra de uso en nuestro país muy frecuente, que es la palabra disruptivo. La palabra disruptivo es una palabra que la implantó Moti Ben-Yakar. ¿Por qué? Porque escribió uno de los libros más importantes en el área, que se llama Lo Disruptivo, que tiene que ver con qué es lo disruptivo, que después lo va a aclarar. Esto fue hacia Moti, creo que hacia el año 2000, y en el 2014 la Real Academia Española adopta el término lo disruptivo, que en realidad es un término de uso común, pero nace de la explicación que da Moti Ben-Yakar. Sí, disruptivo es que él venga a este programa, justamente. Sí, es sí, un valiente. Vos dijiste que es cierto que no vio lo anterior, de hecho no lo dejamos subir para que no vea lo anterior. Para que no vea. Bueno, cuando terminamos lo fui a buscar. Bienvenido, doctor. Un placer que esté aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en principio, acercarle bien el micrófono, Doc. ¿En qué se relaciona esta palabra disruptivo que usted promueve o que ha promovido con el tema del estrés postraumático, estos casos que nos hablaba el doctor López Rossetti, del máximo estrés, ¿no? El que se sufre después o durante una guerra, el que se sufre después de un desastre natural, como una inundación, como un terremoto? ¿Por qué la palabra disruptivo ahí en su trabajo? Sí, yo hace más o menos 40 años que estoy trabajando sobre ese tema en diferentes situaciones especiales, tanto en 5 guerras en el campo de batalla, ayudando a la gente en la parte de salud mental, y la gente tiende a pensar que quien está en esas situaciones tiene un trauma. Los americanos, que en esa parte yo estuve con ellos porque dirigí la Asociación Mundial de Psiquiatría, la parte de intervención en desastres, los americanos, ustedes saben, son un poquitito estructurado. Acá nuestro compañero diría cuadrado, pero son ¿Usted se refiere a Rolo? A Rolo. Después le voy a preguntar qué piensa de nosotros, doctor. Yo lo escucho todas las mañanas. Tiene diagnosticado, o usted sea, los escucha todas las mañanas. Todas las mañanas lo escucho, sería un poquitito así, perdonando la palabra, pero ellos entienden para que el término dice estrés postraumático. Los americanos piensan que lo único que le pasa a las personas es el estrés. Postraumático quiere decir el accidente, quiere decir el trauma es el accidente, pero el trauma es algo psíquico. Claro. Como los americanos no saben lo que es el trauma, no reconocen inclusive el concepto de trauma, entonces ellos llaman trauma al evento. Cuando yo tenía que tratar esta, no sé si queda claro. Sí, clarísimo. Cuando tenía que empezar a tratar esto, dije, no, a los eventos hay que llamarlo de otra manera. Claro, el trauma no está afuera, está adentro. Adentro de la persona. Entonces el evento es el impacto disruptivo que provoca al psiquismo algo que puede ser o estrés, que es uno de los componentes, o trauma, o hay otros tipos de situaciones que no son ni estrés ni trauma, que es luminoso, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros como profesionales de la salud mental debemos ser muy cuidadosos de no titular lo que le pasa a la persona por el evento en sí. Entonces hay que tratar de diferenciar las cualidades del evento. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo una violación que un incesto. Sí, tiene una dinámica como evento diferente. No es lo mismo el impacto psíquico que tiene un padre cuando muere su hijo en un accidente y él está manejando y se descuidó en el accidente. Quiere decir que hay características del evento que hay que tratar de analizarlos y que eso es lo disruptivo y ver en qué forma impacta en el psiquismo de cada individuo, que cada individuo es algo absolutamente diferente. Eso ahí va, porque ahora estamos viviendo todos un caso policial que es el caso Loan, pero ha pasado con el caso de Ángeles Rawson. Bueno, es muy común que la gente, viendo la reacción de determinadas personas ante una situación
determinada, muy traumática, como es la desaparición de un hijo, todo el mundo cree que el otro debe reaccionar como uno reaccionaría o piensa que reaccionaría. ¿Cómo es esa individualidad ante un hecho doloroso? Sí, justamente la especificidad de lo que nosotros queremos desarrollar ahora en la diplomatura que estamos proponiendo, que por eso entiendo que nos convocaron esta diplomatura internacional, es formar a los profesionales para poder trabajar en la especificidad que tiene cada individuo de reacción. Esto tiene que ver con su historia, esto tiene que ver con la modalidad que tiene, esto tiene que ver en qué medida estuvo él comprometido en la situación misma que pasó, etcétera, etcétera. Claro. Lo que sucede en estas situaciones, como ustedes ven, Loan hoy está en televisión, en radio, hay 5.000 personas alrededor de la mamá, el papá, etcétera, y que no se sabe lo que va a pasar. Hay psicólogos que se los mandan, pero a la semana todo eso desaparece. Quedan solos. Y se quedan absolutamente solos. Y no hay quien trabaje con ellos. Justamente lo que nosotros estamos proponiendo es la Argentina, como país, está proponiendo desarrollar un centro internacional de formación de profesionales en el mundo para asistir desde aquí, desde ya por intermedio de la computadora, el Zoom, etcétera, etcétera, a cualquier necesitado que necesite esto en diferentes partes del mundo. Eso, ¿por qué la Argentina? Porque nosotros en la Argentina hay más psicólogos que psiquiatras que personas. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahí tenemos primero la cantidad de personas, segundo la capacitación que tienen. Nosotros yo dirigí durante 10 años, pero 20 años, la Sociedad Mundial de Psiquiatría, la parte de trauma estuvo dirigido por argentinos. Quiere decir que nosotros tenemos en ese sentido mucha experiencia. Y tenemos eventos como AMIA y Cromañón, por ejemplo, hubo tragedia de 11. Guerra de Malvinas. Bueno, Guerra de Malvinas. En el caso de AMIA, este mes se están cumpliendo 30 años del atentado a la AMIA. Parece una locura. Sí. Pasaron ya 30 años. Ahí te quería preguntar sobre qué le pasa a los familiares de las víctimas hoy, si todavía tienen algo, y qué nos pasa a la sociedad. ¿Hay traumas sociales así que atraviesan a toda una cultura, como por ejemplo un atentado? Sí. Bueno, este no es lugar para ser muy exquisito con los términos. Lo que hay son eventos disruptivos sociales, pero no trauma. El trauma es algo individual, de cada persona. Los eventos disruptivos se dividen en eventos por entorno y eventos por evento. Quiere decir, a una persona le puede pasar en un momento, y es lo que di el ejemplo, la AMIA fue un impacto psíquico social, pero hay que diferenciar lo que eso hace a la sociedad a diferencia de lo que le hace a cada individuo en forma personal. El caso que usted tenía información. Que tenía información. Segundo, me empezaron a convocar. Entonces dije, no, esto hay que hacerlo en forma organizada, para que entiendan la importancia que tiene de organizar estos entornos. Y ahí convoqué desde el Hospital de Clínicas a todas las asociaciones psicoanalíticas de la Argentina. Me dijeron, Moti, ni sueñes que van a poder trabajar juntos. Pero el compromiso era que trabajen durante 3 años. Claro. Si no iban a comprometerse a 3 años, no se lo aceptaba que trabajen. ¿Por qué? Por lo que pasa, que a la gente al principio todos corren, todos ayudan, pero cuando realmente el impacto es fuerte, es al mes, a los 2 meses, cuando todo eso pasa. Y en eso es lo que ahora, ¿por qué surgió esta idea de hacer esta diplomatura para formar no solamente a psicólogos, psiquiatras, sino a periodistas y abogados? ¡Qué bueno! Periodistas y abogados son los que más victimizan a las personas. Tiene razón, claro, porque los periodistas estamos hablando todo el tiempo de los eventos que son noticia y que son impactantes. Juan, querías también intervenir. Sí, y le quería preguntar, doctor, usted relató y contó, Daniel también, su experiencia para atender a gente que vivió una situación muy traumática como un tsunami o una guerra. Pensaba en los oyentes o en nosotros que a lo mejor pasamos por algo que no llega a ser un tsunami, pero lo vimos como un tsunami, como perder el trabajo
o una pelea, un familiar, una enfermedad. Entendiendo que es diferente la situación de lo que usted trata esto. Sí. Para el que vive un problema como un tsunami, ¿usted qué recomendaría? No como ejemplo, sino porque pasó. ¿Sí? Cuando pasó el tsunami asiático, yo estaba en la Sociedad de Psiquiatría Internacional, me llamó Tayana, que era en aquel entonces canciller, y me dice, profesor Benyacar, ¿qué podemos hacer? Le digo, mire, no mande ni aviones, ni medicación, la gente no lo va a tomar, la gente que va a estar ahí. Si usted me da el ok, yo en una semana le organizo todo un programa de intervención en el tsunami. Solamente tengo que llamar a 8 profesionales internacionales, que son los máximos representantes, y la Argentina presenta al tsunami asiático la modalidad de intervención en ese tipo de situaciones. Y fue así que se hizo, está en las Naciones Unidas como el programa de Argentina propuesto para el tsunami. Con esto lo que quiero decir, que me parece que es importante, que la Argentina no solo tiene litio, no solo tiene petróleo, que no se lo explota suficientemente, sino tiene material humano muy importante. Y hoy en día, ante estas situaciones, ¿qué pasa? Usted ve televisión y ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? Se sienta y dice, pobre gente, lo que está pasando, qué terrible, pero nadie mueve un dedo por todo eso. Los países no tienen la capacidad de hacer frente a este tipo de situaciones. Ayer tuve una conferencia en Brasil, Río Grande do Sur, que están bajo agua esas personas. Y sí, el país no tiene posibilidad, porque si los hospitales no dan abasto para atender a toda esa gente, entonces ¿cómo van a atender si de repente hay una masa de personas que no se sabe lo que hacer? Entonces, para eso hay que tener lo que se llaman los reservistas, que son todos estos profesionales a nivel internacional, que ante una situación así pueden hacer frente a eso y están preparados para hacer frente en forma común, con un plan de trabajo. Y para esa formación se necesita mucha capacidad, estoy hablando de la salud mental, mucha capacidad clínica. Yo trabajo en forma clínica con mis pacientes individuales, no es que me dedico a este tipo de temas, sino que este tipo de temas es lo que emerge de mi trabajo clínico en forma permanente. Y es por eso de que este programa, que lo hacemos desde la Mundial, de la Cátedra Internacional de Bioética, que está en Porto, en la Universidad de Porto, en Portugal, ellos avalan con la Sociedad Mundial de Medicina, y se determinó que la Universidad del Salvador sea el lugar que ahí, porque nosotros lo venimos formando a profesionales en lo disruptivo, etcétera, etcétera, hace más de 15 años, que hicieron maestrías, doctorados, etcétera. Tenemos un comité asesor, que es un comité internacional, entre ellos está un excelente profesional argentino, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama el doctor López Rossetti, no se le puede pasar chivos a un columnista de este programa. Es el director de medicina del estrés del hospital de San Isidro, y realmente él va a aportar también, va a ser uno de los conferencistas que va a estar en la apertura, que es el día 5 de julio, o sea, este viernes, donde están convocados los diferentes embajadores de los países, los cascos blancos, las diferentes universidades para que participen. El asunto es poder reunir a la gente y no estar peleándose quién tiene la verdad, sino de qué manera se puede hacer una acción en forma conjunta. Le hago una pregunta concreta, Doc, que nos gustaría estar todo el programa charlando, pero no se puede, obviamente. Pero, ¿qué nivel de recuperación se puede lograr con una persona que haya sufrido un trauma por un evento extremo, como una guerra, como una explosión, no sé, pensando en las Torres Gemelas, en un tsunami, en la AMIA? ¿Qué nivel de recuperación se puede lograr trabajando con esa persona en lo individual? Sí, la respuesta es sencilla, ¿sí? Es el máximo que él pueda con el mejor profesional que lo pueda hacer, ¿sí? Pero si usted me dice que de repente va a ser la misma persona que era antes, la respuesta es no. Si va a ser otra persona con otro cúmulo de experiencias, la respuesta es sí.
y de varios que yo traté, le puedo decir que después del evento que pasaron, que fue terrible las cosas que pasaron, ellos dijeron, yo nací de vuelta, después y empecé de vuelta y tengo otra visión diferente de la vida. Mientras que hay otros que les cuesta mucho todavía reponerse, depende del entorno familiar, depende de la característica y depende del tipo de tratamiento que esa persona tenga, ¿sí? Claro. Yo en ese sentido soy muy, muy minucioso de cómo hay que abordar este tipo de problemáticas, pero esto el programa no va a dar para que, tal cual. Para desarrollar todo ese tipo de situaciones. Lo importante es que, ya que me dieron la oportunidad, que la Argentina conozca que existe esta posibilidad de formarse en esta diplomatura, que esta diplomatura es un título internacional, que está reconocido por la Sociedad de Medicina del mundo e internacional, y que se va a comenzar ahora en octubre, es octubre, noviembre y diciembre, son 3 meses, es en forma virtual, en forma virtual, y va a estar traducido a los diferentes idiomas del mundo, que van a participar en forma internacional, y de la misma manera la asistencia, que comienza en diciembre, va a estar traducida en... es todo un sistema... ¿Y dónde se anota? ¿Dónde lo buscan eso? Eso, por ahora, como todo lo estamos desarrollando ahora nuevo, es en Renault, como el Renault coche, como el auto. El auto, sí. Renault. @ usal.edu.ar. Ese es el mail de la decana de psicología ahora, y optamos por eso hasta que empecemos a aunar a todo. Qué terrible, pero nadie mueve un dedo por todo eso. Los países no tienen la capacidad de hacer frente a este tipo de situaciones. Ayer tuve una conferencia en Brasil, Río Grande do Sur, que están bajo agua esas personas. Y el país no tiene posibilidad, porque si los hospitales no dan abasto para atender a toda esa gente, entonces ¿cómo van a atender si de repente hay una masa de personas que no se sabe lo que hacer? Entonces, para eso hay que tener lo que se llaman los reservistas, que son todos estos profesionales a nivel internacional, que ante una situación así pueden hacer frente a eso y están preparados para hacer frente en forma común, con un plan de trabajo. Y para esa formación se necesita mucha capacidad, estoy hablando de la salud mental, mucha capacidad clínica. Yo trabajo en forma clínica con mis pacientes individuales, no es que me dedico a este tipo de temas, sino que este tipo de temas es lo que emerge de mi trabajo clínico en forma permanente. Y es por eso de que este programa, que lo hacemos desde la Mundial, de la Cátedra Internacional de Bioética, que está en Porto, en la Universidad de Porto, Portugal, ellos avalan con la Sociedad Mundial de Medicina, y se determinó que la Universidad de El Salvador sea el lugar que ahí, nosotros lo venimos formando a profesionales en lo disruptivo, etcétera, etcétera, hace más de 15 años, que hicieron maestrías, doctorados, etcétera. Tenemos un comité asesor, que es un comité internacional, entre ellos está un excelente profesional argentino, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama el doctor López Rossetti, no se le puede pasar chivos a un columnista de este programa. Es el director de medicina del estrés del hospital de San Isidro, y realmente él va a aportar también, va a ser uno de los conferencistas que va a estar en la apertura, que es el día 5 de julio, o sea, este viernes, donde están convocados los diferentes embajadores de los países, los cascos blancos, las diferentes universidades para que participen. El asunto es poder reunir a la gente
y no estar peleándose quién tiene la verdad, sino de qué manera se puede hacer aportar una acción en forma conjunta. Le hago una pregunta concreta, Doc, que nos gustaría estar todo el programa charlando, pero no se puede, obviamente. Pero, ¿qué nivel de recuperación se puede lograr con una persona que haya sufrido un trauma por un evento extremo, como una guerra, como una explosión, no sé, pensando en las Torres Gemelas, en un tsunami, en la AMIA? ¿Qué nivel de recuperación se puede lograr trabajando con esa persona en lo individual? Sí, la respuesta es sencilla, ¿sí? Es el máximo que él pueda con el mejor profesional que lo pueda hacer, ¿sí? O sea, si usted me dice que de repente va a ser la misma persona que era antes, la respuesta es no. Ajá. Si va a ser otra persona con otro cúmulo de experiencias, la respuesta es sí. Y de varios que yo traté, le puedo decir que después del evento que pasaron, que fue terrible las cosas que pasaron, ellos dijeron, yo nací de vuelta, después y empecé de vuelta y tengo otra visión diferente de la vida. Mientras que hay otros que les cuesta mucho todavía reponerse, depende del entorno familiar, depende de la característica y depende del tipo de tratamiento que esa persona tenga, ¿sí? Claro. Yo en ese sentido soy muy, muy minucioso de cómo hay que abordar este tipo de problemáticas, pero esto el programa no va a dar para que, tal cual para desarrollar todo ese tipo de situaciones. Lo importante es que, ya que me dieron la oportunidad, que la Argentina conozca que existe esta posibilidad de formarse en esta diplomatura, que esta diplomatura es un título internacional que está reconocido por la Sociedad de Medicina del mundo e internacional, y que se va a comenzar ahora en octubre. De octubre es octubre, noviembre y diciembre, son 3 meses, es en forma remota, en forma virtual, y va a estar traducido a los diferentes idiomas del mundo, que van a participar en forma internacional. Y de la misma manera la asistencia, que comienza en diciembre, va a estar traducida es todo un sistema. ¿Y dónde se anota? ¿Dónde lo buscan eso? Eso, por ahora, como todo lo estamos desarrollando ahora nuevo, es en G, Renault, como el Renault coche, como el auto. El auto, sí. Renault. @ usal.edu.ar. Esa es el mail de la decana de Psicología ahora, y optamos por eso hasta que empecemos a aunar a todas las diferentes instituciones, donde ya va a haber una página web, todo, pero queremos hacer las cosas en forma paulatina. ¿Y está dirigido o pueden participar de esto profesionales de la salud mental? O cuéntenos, porque ahí nos dijo periodistas y abogados también. Sí, no, eso desde ya. Primero los profesionales de la salud mental, donde va dirigido esto, pero también es importante lo que nosotros llamamos profesiones similares a eso, que pueden ser enfermeros, pueden ser trabajadores sociales, docentes, y yo insistí en que haya abogados y periodistas, entre otros. Hay uno que escribió que él es artista y trabaja en la parte de terapia por el arte, o sea, es amplio. Claro. Lo importante es que las personas tengan el fin claro, esos recursos, y que se sepa de que hay que entender qué es lo que le pasa afectivamente a las personas en ese tipo de situaciones. Interesante. Bueno, Doc, no sé si vos querés agregar algo más. No, creo que está clarísimo, es un esfuerzo muy interesante. Benjacar viene trabajando de esto desde hace muchísimo tiempo, y los colegas que lo conocen, que son muchísimos, siempre, Moti, te lo digo, te tienen un respeto por tu trayectoria, por tu formación y tu aporte a la especialidad. Así que, damos nuevamente el link de referencia para que la gente pueda entrar e informarse o anotarse, ¿no? Es G de gato, Renault como el auto, y arroba usal con S, usal.edu.ar. Renault@usal.com.ar. Doctor, un placer, Bueno, muchas gracias. Faltó preguntarle qué opina de nosotros. No diga nada, doctor. ¿Tienen cura los de la mañana? Tienen. La verdad, un placer escucharlos. Lindo, realmente, bueno, el equipo, de la manera que interactúan, Rolo con su humor especial, hace que uno empiece la mañana con mucho gusto.
Así que agradecido. Después arreglamos, doctor. Un placer, bueno, gracias. Y felicitaciones por todo lo que hace y por todo lo que tiene por hacer todavía, Doc. Bueno, muchas gracias. El doctor Moti Ben-Yakar, bueno, decimos algo nada más de él, como dijo el doctor López Rossetti, es imposible leer su currículum: psiquiatra y psicólogo, premio Conex al mérito 2016, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría, participó de 5 campos de batalla en Israel, impactos en atentados terroristas, ¿no? Inundaciones en Santa Fe, en la explosión de la Torre Gemelas, atentado a la AMIA, con veteranos de Malvinas. Bueno, impresionante lo que ha hecho el doctor. Gracias. Gracias a ustedes.